Así que vamos a empezar con el seminario de hoy. Vamos a ver cómo se mueven los barcos con el viento. O sea, vamos a ver la evolución de los barcos y de las velas y los principios físicos por los cuales un barco avanza sobre el mar. ¿Vale? La vela es un aparejo y una tecnología que ha evolucionado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, ha sido muy importante porque ha sido el velero, ha sido el principal medio de transporte durante siglos y siglos de personas y de mercancías a través de los mares. Era la forma de viajar más rápida, tanto de viajar, de llevar personas, de llevar tropas a otros sitios, como de llevar mercancías. Y la tecnología náutica nos ha acompañado durante, y la vela, durante toda la historia de la humanidad. Es solamente, pues ya a principios del siglo XX, cuando finales del XIX, principios del XX, cuando las máquinas de vapor y los motores de combustión, pues van sustituyendo paulatinamente a la vela. Pero hasta entonces, la vela ha sido la tecnología pues que nos ha permitido pues movernos por el mundo, ¿no? Y mover todas las mercancías por el mundo. Entonces, pues, en primer lugar, vemos un poco cómo han evolucionado los barcos de vela, desde la vela cuadra, cómo han evolucionado también los tipos de vela, esa vela cuadrada, que fueron las primeras velas que hubo en distintos mares, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo también. El famoso dracar escandinavo, que era el barco de los vikingos, el temido dracar escandinavo, donde venían los vikingos a saquear pues gran parte de las ciudades de Europa, ¿no? Eran barcos que costeaban, que iban sobre todo haciendo navegación costera, y cuando veían un río, pues como tenían poco calado, esos barcos pues se metían por el río, descubrían las ciudades que normalmente estaban en el interior, pero en el borde de los ríos, y las saqueaban, ¿no? Los famosos vikingos. Pues eso lo hacían con estas velas cuadras que permitían al barco, como veremos ahora, navegar siempre con el viento por detrás, ¿no? Cuando le entraba el viento por la parte de detrás del barco, que es por la zona próxima a la popa, ¿vale? Y navegar sobre todo de popa o con rumbos abiertos o con rumbos portantes, que se llama, que es cuando el viento va por detrás empujando al barco. Y cuando no tenían esta suerte de tener el viento en esa dirección a favor, pues para eso tenían también los remos e iban remando, en este caso los vikingos, pues remontando los ríos o los mares para llegar a su destino. Luego también en el Mediterráneo pues teníamos los griegos, ¿vale? Primero tuvimos a los fenicios y luego a los griegos, que también usaban este tipo de velas cuadras que empujaban al barco desde atrás, cuando venía el viento desde atrás, desde la parte de popa, y además, pues por el mismo motivo, tenían que combinarlo con sistemas de remos, ¿vale? También las galeras, los barcos romanos, ¿vale? Aquí, concretamente, el remo griego, vemos cómo tenía varias cubiertas en las cuales estaban situadas los remeros o los esclavos o los que remaban, y tenían una capacidad de remo importante porque eran naves de guerra. Bien. Luego de esa vela cuadra evolucionamos a la vela latina, ¿vale? Que eran, bueno, pues este sistema que vemos que hay un palo mayor y otro aparejo, ¿vale? Que sostiene la vela y de forma triangular, ¿vale? Y nos permite mantener la vela unida al palo mayor, y desde la esquina que forma la vela, desde este puño de escota, esta esquina de aquí abajo, pues ya tener unos cabos, en este caso se van a llamar escotas, que nos van a permitir cazar o soltar la vela y orientarla en cierta medida, ¿vale? Esta vela ya es un poco más sofisticada que la vela cuadra, ¿vale? Y nos permite
navegar en rumbos un poquito más cerrados, no siempre con el viento desde atrás, desde la zona de popa o próxima a la popa, sino también cuando el viento viene un poquito más de lado, cuando el viento viene por los costados del barco. Bien. A partir de ahí evolucionamos a la vela cangreja, que es este otro aparejo que vemos, como del palo mayor ya sale otros dos palos, ¿vale? Que sujetan a la vela por su parte inferior y por su parte superior. El palo que sujeta a la vela por el lado inferior, que está perpendicular a el palo mayor, se llama botavara, ¿vale? Se llama botavara. Y luego tenemos el pico o la percha, que es el otro palo que sujeta a la vela cangreja por su parte superior, ¿vale? O sea, una vela un poco más sofisticada. Es más fácil de mirar esta vela que la vela latina, porque cuando el barco gira y el viento entra por el otro costado, pues la vela latina necesita una maniobra un poquito más complicada con ese aparejo. Sin embargo, con la vela cangreja es más sencillo ese cambio de rumbo, esos giros, esas viradas, ¿vale? Y a partir de ahí llegamos a la vela Marconi, que es la vela triangular, la que más vemos en los veleros actualmente, ¿vale? Y bueno, pues vemos cómo es de forma triangular y es una vela ya, pues que nos ofrece, pues simplemente el palo mayor y una botavara, ¿vale? Y a partir de ahí, pues una superficie de la vela, un borde exterior que se llama baruma, ¿vale? Que va desde el puño de escota hasta el puño de driza, de la esquina de la escota a la esquina de otro cabo, que la iza, que mantiene tensa hacia arriba, que es la driza, ¿vale? Hoy no vamos a hablar mucho de terminología, pero sí quería poneros estos términos para que conozcamos un poquito mejor y nos vayamos haciendo con las partes, en este caso, de la vela, de la vela Marconi, que es la que más utilizamos actualmente. También, para que veáis, actualmente este tipo de barcos, que son los barcos deportivos, los balandros, que son barcos deportivos de un solo palo, pues normalmente tienen dos velas principales, una vela mayor y otra vela en la proa, en la zona de delante, que es el foque, si es más pequeño, o otra vela mayor, de la misma forma que el foque, pero de mayor tamaño, que se llama la Génova, ¿vale? Así que esto es fundamentalmente un velero moderno, un balandro que tiene una vela mayor y un foque. Y estos barcos pues ya ganan muchísima maniobrabilidad, ¿vale? Tienen mucha más maniobrabilidad que los aparejos anteriores y además nos permiten navegar en rumbos más cerrados, más próximos al viento, ¿vale? Cosa que vamos a ver ahora con esta rosa de los vientos aplicada a cómo navega el barco, hacia dónde puede navegar el barco, ¿vale? Vemos cómo, si analizamos este dibujo, estas líneas que vienen de la parte de arriba hacia abajo, o sea, estas flechas de color azul que vienen de arriba hacia abajo representan el viento, la dirección del viento, ¿vale? Y luego tenemos el barco en distintas direcciones, lo que llamaríamos distintos rumbos, ¿vale? En el que la parte delantera del barco, la proa del barco, apunta hacia una dirección determinada que forma un ángulo con el viento, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, voy a coger un puntero. Bien. Si vemos, por ejemplo, aquí el barco no tiene ángulo con respecto al viento, está totalmente con la proa al viento, lo llamaríamos aproado, ¿vale? Este barco aquí no puede navegar,
¿vale? Porque las velas no cogen viento, el barco al revés, por la superficie que ofrece al viento iría hacia atrás, ¿vale? Es solamente aproximadamente con un ángulo de 45 grados a un lado o de 45 grados a otro cuando el viento, cuando el barco, o el aparejo moderno, sobre todo, puede empezar a navegar, ¿vale? Si nos vamos abajo del todo del dibujo, ¿vale? Cuando tenemos el barco con la proa apuntando hacia abajo, ¿vale? Vemos que el viento le daría totalmente por la popa, pues aquí podría navegar un barco de los antiguos, podría navegar un dracar escandinavo, podría navegar un barco con vela cuadra, por ejemplo, ¿vale? Porque el viento le va empujando. Y a partir de ahí, si nos movemos a la izquierda, ¿vale? Ya tenemos un barco que forma un ángulo de 135 grados con respecto a la dirección del viento, luego un barco que forma un ángulo de 90 grados o un barco que forma un ángulo de 45 grados. Esto significa que partimos de un rumbo abierto o portante perdón, partimos de un rumbo abierto o portante que se llama empopada a un grupo, a un rumbo más cerrado, ¿vale? Que sería, ¿no? Iríamos cerrando el barco al viento en un largo, en un través o en una ceñida, ¿vale? Entonces, de los 90 grados hacia abajo, lo vamos a llamar rumbos abiertos, ¿vale? Y de los 90 grados hacia arriba, rumbos cerrados. Cuando cambiamos el rumbo desde un rumbo más abierto a un rumbo más cerrado, o sea, nos acercamos al viento, esa maniobra se llama orzar. Y si navegando a un rumbo más cerrado nos abrimos, vamos hacia un rumbo más abierto, esa otra maniobra se llama arribar. Juntarnos al viento sería orzar, separarnos del viento sería arribar. Bien, bueno, pues los barcos con los aparejos más antiguos, sobre todo con la vela cuadra, pues no podían pasar de aquí, no podían pasar del través. De los 90 grados ya le costaba mucho, ¿vale? O sea, podían llegar a navegar con el viento hasta casi del costado, ¿vale? Como este dibujo que tiene aquí, que le viene el viento por el costado y ellos avanzan, ¿vale? Pero como mejor navegaban, lógicamente, era en una empopada o en un largo, ¿vale? Ya con la vela latina, pues los barcos empezaban a ir bien del través y con la vela cangreja y con la vela Marconi, pues ya pasamos del través, pasamos bien a los rumbos cerrados, los rumbos ceñidos. ¿Y cómo puede navegar un barco contra el viento? O sea, ¿cómo podemos hacer que si el viento viene de un sitio, el barco navegue en esa dirección? Cosa que fue un hito importante porque hasta ese momento los barcos no podían navegar contra el viento. Los galeones españoles que abrieron todas las rutas del Atlántico o del Pacífico no navegaban contra el viento. Lo que hacían era esperar vientos favorables y sobre todo tenían muy bien estudiados los vientos y las corrientes predominantes, como veremos mañana también cuando hablemos de Andrés de Urdaneta y veamos cómo descubrió determinadas corrientes que le permitieron abrir las rutas de Filipinas a América, pues hasta ese momento los barcos no podían navegar contra el viento. Entonces es un hito importante ya cuando la tecnología de las velas, sobre todo de las velas cangrejas y de la vela Marconi, nos permitió rebasar los 90 grados y empezar a navegar en contra del viento, ¿vale? Entonces ya podíamos ir a donde quisiéramos.
Bien. Estupendo. Aquí tenemos el principio de por qué el barco puede avanzar contra el viento. En un rumbo cerrado, como tenemos en este primer dibujo, de aquí de la izquierda, rumbo cerrado en el que nos entra el viento, pues cerca de la proa, nunca va a llegar a proa, pero digamos a 45 grados de la proa, ¿vale? El viento entra en la vela, ¿vale? Formando un flujo de aire en la cara de barlovento o en la cara más cercana a la dirección del viento y en la cara de sotavento, la cara alejada de la dirección del viento, ¿vale? Forma dos corrientes de aire, ¿vale? Una aquí con mayor presión y otra detrás con menor presión. De hecho, la de menor presión genera una corriente de aire que se acelera mucho por un efecto físico que se llama el efecto Venturi, ¿vale? Y eso crea un sistema de fuerzas en el barco, como vemos aquí en el dibujo de la derecha abajo, ¿vale? Crea una serie de vectores de fuerza, ¿vale? Pues que van a empujar el barco, sobre todo, de forma transversal, ¿vale? De forma transversal en la dirección contraria a la que viene el viento, ¿vale? Ahora, como los barcos de vela y sobre todo los barcos modernos disponen de una quilla o incluso de una orza, que lo podemos ver en este dibujo central, que es una especie de tabla que está metida en el agua y también por el efecto del timón, ¿vale? La presión que hace esa orza contra el agua evita que el barco se desplace lateralmente, como se desplazaría con esta fuerza de la flecha roja que vemos aquí, y convierte esa fuerza de las velas en fuerza de empuje y de propulsión en sentido de la proa. En el sentido de la proa. Y es por eso, por lo cual, gracias a esa orza que tenemos clavada en el agua y hace resistencia a que el barco se desplace lateralmente, pues el barco empieza a desplazarse hacia adelante. ¿Vale? Bien. Además de desplazarse hacia adelante, lógicamente esa fuerza del viento contra las velas hace que el barco se incline, hace que el barco se escore. Crea un momento de fuerza sobre su centro, crea un momento de fuerza que hace que el barco se escore, que el barco se incline hacia sotavento. ¿Vale? Esa fuerza con la que el barco se escora tiene que verse contrarrestada con un momento de fuerza de adrizamiento, con una fuerza que la contrarreste, que la forma normalmente el peso de cómo esté distribuido el peso del propio barco. También muy importante en los barcos de competición, justo debajo de la orza, la parte más baja de la orza, tienen un lastre, un peso que se llama bulbo, ¿vale? Bastante pesado, ¿vale? Que tiende a poner el barco derecho. Y también, como vemos aquí en esta foto, los tripulantes con su propio peso pueden hacer banda y pueden contribuir a contrarrestar esa fuerza de escora del barco, ¿vale? Esto nos puede hacer pensar a todo el mundo, oye, ¿y un velero puede llegar a volcar? ¿Vale? Pues bueno, un velero de crucero, un velero de travesía, es muy difícil que llegue a volcar, ¿vale? Los barcos de competición quizás sí, los barcos de competición quizás pueden llegar a volcar, ¿vale? Pero un velero de travesía, velero para viajar, para hacer travesía, pues nunca va a volcar, ¿vale? Es muy, muy difícil. Solamente puede volcar en un momento dado por el efecto de un temporal
enorme de olas gigantes, que siempre lo vamos a evitar, lógicamente, viendo los partes meteorológicos, ¿vale? Y además, los veleros de crucero están diseñados, para que sean seguros, de forma que son totalmente herméticos y si vuelcan, se dan la vuelta automáticamente. Están hechos, digamos, se convertirían en una cápsula, ¿vale? Imaginemos que estamos con un velero en un gran temporal, ¿vale? Pues ese velero se puede cerrar herméticamente, ¿vale? Y se queda hecho una cápsula y por el efecto propio de la orza también, si el barco vuelca, se daría una vuelta y se volvería a poner completo. Se volvería a poner otra vez derecho y aterrizado, ¿vale? Si el barco está bien construido, hermético, es un buen barco, pues sería hermético y los barcos están preparados para aguantar bastante mal tiempo y bastante tormenta. Insisto, lo que hay que hacer ante situaciones de ese tipo es no salir a navegar, ¿vale? Saber preverlo, saber mirar los partes meteorológicos y no salir a navegar en esas situaciones o resguardarnos en puertos si nos pilla en medio de una travesía, ¿vale? Otros días podemos hablar también quizás de meteorología y de cómo evitar las tormentas y todo esto, ¿vale? Muy bien, pues este juego de fuerzas y sobre todo el que hemos visto antes, ¿vale? Es lo que permite que un velero moderno avance contra el viento, ¿vale? Que es lo que los barcos antiguos con las velas cuadras no podían hacer, ¿vale? Entonces, si un barco quiere ir de un punto a otro y ese segundo punto de destino se encuentra en la misma dirección del viento, pues lo que tiene que hacer es un zigzag. Tendría que ir hasta un punto, luego hacer un giro, una virada de otros 45 grados, hacer otra virada de 45 grados y así, pues, con tiempo, porque probablemente en la vela nunca hay que tener prisa, pues llegaremos a nuestro destino. Muy bien. Aquí vemos este barco, el BMW Oracle. Vemos cómo va decorado, un trimarán, 3 cascos. Es impresionante. También navegando en un rumbo cerrado, en un rumbo de ceñida. Y por último, bueno, hemos visto la evolución de las velas y de los barcos veleros en el pasado hasta nuestros tiempos y qué es lo que viene ahora y qué es lo que viene en el futuro. Esto no para de evolucionar. Pues lo que viene son barcos que no navegan, sino que vuelan bajo. Como vemos, barcos que en cuanto cogen velocidad se separan del mar y empiezan a volar bajo, sustentados por unas plataformas, ¿vale? Que es la propia orza que está transformada en una especie de patín que se llama foil, ¿vale? Y estos barcos sustentados sobre esos foil, pues que ofrecen muy poca resistencia hidrodinámica, muy poca resistencia del barco contra el mar porque están en el aire, pues alcanzan grandes velocidades, lo estamos viendo ya en Copa América. Son barcos impresionantes y que alcanzan grandes velocidades y esto lo estamos viendo ya en veleros grandes, en veleros pequeños, en clases de vela ligera. Vemos como hay también veleros que están introduciendo el foil en tablas de windsurf, ¿vale? Y bueno, es lo que más está o por donde está evolucionando ahora el mundo de la vela de competición, ¿vale? Muy bien, pues espero que os haya gustado esta sesión. Espero que hayáis visto un poquito más sobre los veleros. He intentado, bueno, pues ser muy divulgativo sin entrar en muchos tecnicismos, pero bueno, nos ayuda a ver cómo puede avanzar un velero sobre el mar.